Muy buenos días. Cuando hablamos de circulación, estamos claros que estamos hablando del paso de la sangre por los vasos sanguíneos y de la función del corazón impulsando esta sangre por todo el sistema circulatorio. Estamos claros en esto. Pero como pasa con frecuencia, nos olvidamos de lo pequeño. Siempre pensamos arterias, venas, corazón, pero nos olvidamos de lo pequeño. Y lo pequeño es donde se materializa la razón de ser del sistema circulatorio, que no es simplemente que la sangre circule por el organismo. Esa es la función, digamos, más visible, pero la función fundamental, la razón de ser del sistema circulatorio, no es solamente hacer circular la sangre, es que todos los nutrientes lleguen a los tejidos, es que haya un intercambio tejido-sangre, es recoger los desechos y, bueno, eliminarlos, ayudar a eliminarlos. Porque si nosotros vamos a ver el sistema circulatorio como arterias, venas y corazón impulsando sangre, eso no se me parece a mí un circuito de Fórmula 1, no se me parece a realmente lo que es la circulación. Y eso tenemos que analizar que en la circulación existe algo que es lo pequeño de la circulación y que, como muchas veces pasa, lo pequeño pasa desapercibido y lo pequeño a veces es lo más importante de todo. Si no se realiza lo pequeño de la circulación, pues la circulación no tiene razón de ser. El objetivo final del sistema circulatorio se realiza en los capilares, en la microcirculación. Y este objetivo final es aportar nutrientes, incluyendo oxígeno, a las células de diferentes tejidos, recoger los desechos celulares, incluyendo CO2 para su eliminación y distribuirlos hacia los puntos de eliminación para que puedan ser sacados del organismo, fuera del organismo. El sistema circulatorio tiene como objetivo principal garantizar la efectividad de la microcirculación. Por eso, todo lo que hace el sistema circulatorio es para que la sangre llegue a los tejidos. Y cuando la sangre llega a los tejidos y la microcirculación no funciona adecuadamente, pues el sistema circulatorio no ha hecho nada. Por eso decía que lo pequeño es lo grande en el sistema circulatorio y en muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta. La microcirculación está formada por los pequeños vasos sanguíneos que tienen un diámetro igual o menor a 100 micras. Los vasos sanguíneos con un diámetro mayor de 100 micras pues ya no son microcirculación, son vasos sanguíneos más grandes. Esto incluye a las arteriolas, que tienen entre 100 o menos micras de diámetro, los capilares y las vénulas. Pero además tenemos que tener en cuenta dentro de esta microcirculación a los pequeños vasos linfáticos, que forman parte de la circulación linfática, pero son muy importantes, como veremos, en el funcionamiento de la microcirculación. Las arteriolas son vasos sanguíneos de diámetro entre 100 y 40 micras. Las paredes de ellas son musculares, capaces de contraerse, aumentan la resistencia periférica local, muy importante en circulación, sobre todo cuando hablemos de shock, cuando hablemos de algunas otras alteraciones circulatorias, y disminuyen así el flujo de sangre a los tejidos cuando sea necesario. Ellas se contraen, pasa menos sangre a los capilares y entonces, bueno, pues lo disminuyen y al mismo tiempo aumentan la resistencia periférica. Esto tiene importancia para la macrocirculación. Y si es necesario, se relajan, las arterias se relajan, pasa más sangre hacia un tejido que necesita más sangre en ese momento. Y entonces, por ejemplo, una situación que nosotros vemos donde hay inflamación, ustedes ven que la piel se pone roja, por ejemplo, se enrojece. Eso se debe a la dilatación de las arteriolas que se dilatan para que las células de defensa y las sustancias de defensa circulen mejor por esa parte que está inflamada. O sea, la inflamación es respuesta, y lo dijimos ya en un ciclo anterior de inflamación, es la respuesta del organismo que incluye una respuesta vascular importante y esta respuesta vascular está dada por la dilatación de las arteriolas, entre otras cosas. Los capilares son vasos sanguíneos de un diámetro entre 8 y 12 micras. Miren la diferencia, ¿eh? Entre 100 y 40 la arteriola, entre 8 y 12 el capilar. Son mucho más estrechos que las arteriolas. Y ya hablamos de esto cuando las anemias también para el paso de los hematíes, de los eritrocitos, por los capilares, que el eritrocito es más grande del capilar y tiene que deformarse para poder pasar para ahí, para pasar apretado por el capilar. ¿Para qué? Para tener más superficie de intercambio y poder liberar mayor cantidad de oxígeno. Es la función de que los capilares sean más estrechos que los eritrocitos. Y la función también, o sea, el objetivo de que el eritrocito sea bien flexible y deformable. Ya hablamos de eso cuando hablamos de anemia, solo lo menciono aquí ahora. Los capilares están formados por una sola capa. Esa capa es de células endoteliales y permite el flujo de sangre que le llega por la arteriola precapilar, pasa por el capilar y la existencia de esta única capa
es lo que permite un paso, un flujo constante y fácil desde dentro del vaso sanguíneo, desde dentro del capilar, porque ya aquí estamos hablando de capilares, hacia y desde el intersticio. Las células son permeables dentro de ellas mismas, las paredes son permeables, pero al mismo tiempo existen algunos pequeños poros que facilitan este intercambio. Y estos pequeños poros pueden dilatarse ante determinados estímulos o pueden contraerse. Los gases, nutrientes y, ya lo dijimos, y desechos van a pasar por el espacio intersticial y esa es la función básica del espacio intersticial. Las vénulas tienen un diámetro entre 15 y 100 micras. Su pared es fina y no tiene fibras musculares. Por eso ellas pueden dilatarse dependiendo del volumen de líquido que les llegue. Les llega más líquido, se dilatan. Les llega menos líquido, pues entonces no se dilatan. No es que se contraigan, ellas no pueden contraerse. Es simplemente que no se dilatan. El flujo de sangre de cada tejido es regulado localmente por la vía nerviosa o por sistemas locales de regulación según las necesidades de este órgano o tejido. Un órgano o un tejido necesita más sangre, se dilatan las arteriolas. Necesita menos sangre, se contraen las arteriolas. Y entonces regula el flujo por este tejido. En un momento determinado se necesita aumentar el volumen sanguíneo y que la sangre regrese a una rapidez hacia el corazón en el estado de pre-shock y shock. Se contraen las arteriolas de los lugares donde menos falta hace que exista un flujo constante de sangre, piel, tejidos periféricos, etc. Y entonces esta sangre regresa rápidamente. Ya eso hablaremos un día cuando hablemos de shock. Pero bueno, se lo menciono para que vayan conociendo la importancia de la microcirculación. El flujo por los capilares no es continuo, es intermitente y depende del bombeo de sangre por parte de la arteriola. La arteriola que da origen a un grupo de capilares, porque la arteriola se divide o forma un grupo de capilares, presenta un esfínter muscular al inicio. La arteriola va a formar los capilares, bueno, pues donde ella se va a empezar a dividir para formar capilares hay un esfínter, hay unos músculos que están ahí que cierran y esto hace que se regule con esta facilidad por el cierre del esfínter precapilar, se regula la circulación de sangre dentro de los capilares. Y entre una arteriola que da origen a un grupo de capilares y la vénula que recoge la sangre de estos capilares, generalmente hay un vaso sanguíneo que comunica la arteriola con la vénula, que generalmente está cerrado o más o menos cerrado y que se conoce como cortocircuito arteriovenoso o shunt arteriovenoso. De gran importancia en el regreso rápido de sangre a la circulación mayor en caso de shock. Y esto, bueno, no vamos a hablar hoy, se lo menciono para que después cuando hable de esto diga, pero cuando me hablaron de microcirculación nadie me dijo que existía el shunt arteriovenoso. Bueno, ya se lo dijimos, ¿eh? Las células hacen igual que nosotros. Usted en su casa coge la basura, la lleva al depósito de basura o la coloca en el exterior, en unos tanques en el exterior, y la célula hace lo mismo. Lo que la célula, el lugar donde ella deposita la basura se llama espacio intersticial. No tiene unos desechos que ya no necesita, no, es lo que le quedó ahí del metabolismo, bueno, pues lo pone fuera, lo lanza hacia el espacio intersticial. Y en este espacio intersticial está llegando el repartidor de alimentos, que precisamente es el mismo espacio intersticial que va a llevar los nutrientes, y entonces la célula dice, allá va el desecho, dame acá los nutrientes. Y la célula dice, allá va el CO2, dame acá oxígeno. Intercambian lo que necesitan. ¿Con quién? No con el vaso sanguíneo, con el espacio intersticial. Después el espacio intersticial tiene que intercambiar con el vaso sanguíneo, lógico. Pero no es el intercambio entre las células de espacio exterior lo que nos interesa hoy. Lo que nos interesa es cómo circulan nutrientes y desechos entre los vasos sanguíneos y el espacio intersticial para ponerlos al servicio de las células. Nos interesa hoy la microcirculación. El líquido intersticial es el líquido filtrado desde los capilares del espacio intersticial. Aporta nutrientes y debe regresar de los capilares hacia el extremo venoso del capilar con los desechos del metabolismo celular. O sea, el líquido sale en el extremo arterial del capilar, fluye por todo el espacio intersticial y regresa hacia el capilar en el extremo venoso. Y este flujo, que es un flujo, una circulación dentro del espacio intersticial, este flujo que podemos mencionarlo así, llamarlo flujo, porque es un flujo, tiene que ser igual. O sea, la cantidad de líquido que sale del capilar en el extremo arterial debe ser igual o muy parecida a la que regresa en el sistema venoso, en la parte del extremo venoso. ¿Por qué? Porque si no pasa eso, los vasos sanguíneos se secan. Si solo sale el líquido del vaso sanguíneo y no regresa, el vaso sanguíneo se seca y por tanto no puede funcionar. Hay que garantizar que este flujo sea del vaso sanguíneo hacia el intersticio en el extremo arterial del capilar, o sea, al inicio del capilar, y del intersticio
al capilar en el extremo venoso. Y hay una serie de fuerzas, una serie de situaciones que garantizan esto. En 1896, el fisiólogo inglés, no filósofo, lapsus lingua, el fisiólogo inglés Ernest Starling elaboró una ecuación que explica, basándose en las leyes de la física, hemos estado diciendo que la física es la forma real de interpretar el universo. Bueno, pues Starling se basó en estas leyes de la física, analizó cómo funciona la microcirculación y estableció cuáles son los factores que tienen que ver con este flujo de líquido del vaso sanguíneo al intestino, del intestino al vaso sanguíneo, que garantiza la efectividad de la microcirculación. Esto se conoce como ecuación de Starling. Y las fuerzas activas, las activas, no las pasivas, que en ella intervienen, se conocen como fuerzas de Starling. Voy a mencionar después por qué hay activas y pasivas. Dos grupos de fuerzas intervienen activamente en la microcirculación. Una, la presión hidrostática. Y entonces la presión hidrostática, tenemos la presión hidrostática dentro del capilar y la presión hidrostática fuera del capilar. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión ejercida por el agua, la presión del agua. Y el otro grupo son la presión oncótica, o es la presión oncótica. Tanto dentro del capilar como fuera del capilar, ya hemos hablado de que es la presión oncótica más de una vez. La presión hidrostática la ejerce el líquido contenido en un espacio y tiende a sacar líquido del mismo. La presión hidrostática dentro del capilar tiende a que el flujo de líquido sea del capilar hacia afuera, lo empuja. Y la presión hidrostática del tejido tiende a que el líquido fluya del tejido hacia el capilar, lo empuja también. La presión oncótica, todo lo contrario, lo que hace es tratar de retener el líquido. La oncótica dentro del vaso sanguíneo agarra el líquido para que no salga, la oncótica en el intestino también agarra el líquido para que no salga. Dentro de los capilares, las fuerzas hidrostáticas están conformadas no solo por la cantidad de líquido contenido, como en los tejidos, sino también por la presión de flujo a que está circulando. La presión arterial, que se inicia ya la circulación, va a llegar hasta el capilar muy disminuida, pero va a llegar hasta el capilar. Y va a influir también en que el líquido salga. Junto a la presión de la cantidad de líquido que está circulando, conforman la presión hidrostática capilar y la van a empujar el líquido para afuera. La presión hidrostática intersticial está determinada por la cantidad de líquido que se contiene en el espacio intersticial. A mayor cantidad de líquido en el espacio intersticial, mayor presión para empujar ese líquido hacia el capilar. La presión hidrostática capilar es mayor al inicio del capilar, es el llamado extremo arterial. Y va disminuyendo. ¿Por qué? Porque va saliendo líquido. A medida que va saliendo más líquido, pues entonces esta presión va cayendo, disminuye. Hay un momento en el capilar que se equilibra la presión hidrostática dentro del capilar con la que está fuera. Pero entonces empieza a aumentar la presión fuera del capilar y que hace entonces que se empuja agua del intestino hacia el interior del capilar. La disminución del flujo sanguíneo, o sea, la disminución de la cantidad de líquido dentro del capilar, disminuye la resistencia del líquido para el paso en el capilar y hace que el capilar se relaje. Ya en este momento el contenido es menor que el continente y por tanto no ejerce presión sobre las paredes, sino que la presión es mínima, disminuyendo, se equilibra con la de fuera, pero a partir de ahí, como el capilar se va dilatando, pues entonces la presión hidrostática cae aún más, la presión hidrostática de los tejidos es mayor y entonces regresa agua al capilar en el extremo venoso. Llega un momento en que esto hace que la mayor parte del agua que salió regrese. A la presión oncótica le pasa parecido, pero a la inversa. Cuando llega el líquido, cuando llega la sangre al extremo arterial del capilar, entonces hay más líquido y por tanto las proteínas están más diluidas. La presión que ejercen las proteínas en el extremo arterial es menor. Empieza a salir líquido, la sangre se va concentrando, la presión de las proteínas va aumentando y llega un momento que la presión de las proteínas dentro del capilar es mucho mayor y entonces empieza a atraer líquido del intestino hacia el interior del capilar. Las proteínas en el intestino, a la inversa. Las proteínas en el intestino al principio tenían menos agua, tienen menos fuerza para retener el agua dentro del intestino, predominan la presión hidrostática, o sea, la presión hidrostática vascular, y entonces, pero a medida que se va pasando agua por el intestino, estas proteínas se van diluyendo también, disminuye la presión oncótica y entonces facilita que la presión hidrostática capilar aumentada
haga que el agua retorne dentro del capilar. Y esto garantiza el flujo de salida a la entrada del capilar y de regreso al final del capilar. La presión oncótica ejercida por el intersticio y la presión oncótica ejercida dentro del capilar se modifican inversamente, del inicio al final. La presión hidrostática al inicio del capilar también se modifica inversamente. ¿Qué quiere decir esto? A principio del capilar extremo arterial hay una gran presión hidrostática que empuja el agua hacia fuera del capilar y una presión oncótica menor. A medida que va saliendo agua, la presión hidrostática cae, la oncótica aumenta. En intersticio a la inversa. Al inicio hay una presión oncótica más fuerte y una hidrostática más débil, pero a medida que sale el líquido, la presión hidrostática va siendo mayor y la oncótica menor, y entonces el líquido regresa al capilar. Esto, bueno, más bien lo van a entender más que por la explicación, que a veces es un poquito más compleja, por esas imágenes que están viendo, por ese videíto que están viendo, ese micro videíto ahí. Eso les explica mucho mejor. Como es lógico, siempre es mejor una imagen que 100 palabras, no olviden eso. Predominio de la presión hidrostática en el capilar y de la oncótica en el intersticio. Predominio de la oncótica en el capilar y de la hidrostática en el intersticio. Ahí tienen la esencia del flujo en la microcirculación. La fuerza de Starling, estos dos grupos. Y hidrostática intracapilar, hidrostática intersticial, oncótica intracapilar, oncótica intersticial. Pero no basta con esto. Tenemos que tener en cuenta los factores pasivos, que Starling también los tiene en cuenta. Factores pasivos básicamente son dos. El primero de ellos, la permeabilidad de los capilares. Cuando la pared capilar es más permeable, sale más líquido. Cuando la pared capilar es menos permeable, sale menos líquido. Y esto aumenta o disminuye de acuerdo con las necesidades. Por ejemplo, hay un momento que hay inflamación, hay sustancias vasodilatadoras que disminuyen la presión hidrostática dentro del vaso sanguíneo, pero que al mismo tiempo dilatan mucho los poros capilares. Y entonces sale más líquido. ¿Por qué? Porque la permeabilidad de la membrana está aumentada. Lo que decíamos, como ustedes ven, un área inflamada donde tuvieron un golpe, tiene un absceso o algo, pues está enrojecida. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación, hay mayor flujo de sangre y al mismo tiempo hay una salida mayor de líquido porque los capilares son más permeables por sustancias que están viajando. Las citocinas, que hablamos de ellas en el ciclo de inflamación, hacen que el capilar sea más permeable. Por eso sale más líquido, por eso se inflama. Lo que inflama son las células de defensa que están acudiendo a ese lugar y la salida de mayor cantidad de agua del capilar hacia el lugar que está inflamado. El edema local. Y el edema local se hace alterando la microcirculación. ¿Y cómo se altera la microcirculación? Para que se produzca la inflamación, muy fácil, aumentando la permeabilidad de la membrana. Por tanto, la permeabilidad de la membrana ni empuja agua ni agarra agua, ni aguanta agua ni la empuja. Simplemente permite el paso con mayor facilidad o con mayor dificultad. Por eso es un factor pasivo. Además, cada sustancia tiene un coeficiente de filtración. La urea no se filtra con la misma facilidad que la glucosa, por ejemplo. No se filtra con la misma facilidad cualquier sustancia X, que otra sustancia diferente. Y por tanto, el coeficiente de filtración de cada sustancia va a determinar con qué facilidad atraviesan la membrana capilar hacia el intersticio o con qué facilidad pasan del intersticio hacia el interior del capilar. Ese es otro factor de Starling que es pasivo, porque ni empuja ni aguanta líquido. Simplemente, al variar de una sustancia a otra, facilita que una sustancia difunda con mayor facilidad y la otra menos fácilmente. Bueno, ahí tenemos 6 aspectos muy importantes. Los 4 factores, las 4 fuerzas de Starling, que son activas, 2 factores pasivos que también se tienen en cuenta en la ecuación de Starling, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Con todo esto siempre queda líquido en el intersticio. O sea, no todo el líquido regresa al capilar con estos factores de Starling, con esta fuerza de Starling que hemos hablado. Con la ecuación de Starling siempre queda líquido en el espacio intersticial. ¿Y qué hacemos con este líquido? Para eso hay unos vasos que son abiertos, que son como puertas de entrada a una autopista y que se llaman vasos linfáticos pequeños o capilares linfáticos, le llaman algunos, porque son muy pequeñitos, en un diámetro pequeño. Por un diámetro pequeño, pero abiertos, no son vasos cerrados, son vasos abiertos. Todo el líquido que queda pasa por la linfa y sustancias grandes que no pudieron incorporarse por la vía del capilar también pasan por la linfa y por ahí entran también bacterias. Y todo eso porque la bacteria no puede entrar directamente al capilar, le cuesta mucho trabajo. Entonces tiene una puerta abierta para el organismo y dice, aquí me pusieron la mía, pues me voy para el vaso linfático y
toma la vía del vaso linfático con el líquido que sobró, con sustancias grandes y salen por ahí. Pero ¿qué pasa? Que tienen filtros en el camino. Y de esto hablamos también en el ciclo de inflamación. Cuando llegan al filtro, el filtro se llama ganglio linfático, el ganglio linfático filtra y dice, esto pasa, esto no pasa. Esto es agua, agua, dale, no tienes problema. Esto son sustancias de desecho que no fueron recogidas, dale, no tienes problema. Esto que son bacterias y partículas extrañas, no pueden pasar. Y además de eso, en el ganglio linfático están las células dendríticas, que como ya explicamos en el ciclo de inflamación, son las células más importantes para el sistema de defensa nuestro porque van a enlazar el sistema no adaptativo con el adaptativo. Ellas trabajan en los dos sistemas. Son la encrucijada de la respuesta inmunológica en el organismo. ¿Y dónde están la mayor parte de ellas? En los ganglios linfáticos. Entonces este líquido que va por la linfa es filtrado en los ganglios linfáticos. Fíjense, otro aspecto a considerar en la microcirculación, que no es solo el capilar. Ya les dijimos que la microcirculación incluye estos pequeños vasos linfáticos. El balance entre la fuerza de Starling es el factor principal que garantiza la entrada y salida de líquido del capilar. O sea, la salida y entrada, porque primero sale, después entra, ¿no? Vamos a ponerlo en orden. Esto es garantizado, ¿por qué? Por la fuerza de Starling. Y estos líquidos son los que cumplen, o sea, este paso de líquido que está garantizado por la fuerza de Starling es lo que permite que los tejidos puedan recibir nutrientes y puedan eliminar desechos. Fíjense la importancia. Si la balanza se inclina hacia el lado del líquido del capilar, en mayor cantidad de lo que puede regresar, se retiene en los tejidos. Si nosotros tenemos mayor salida de líquido de lo que puede regresar por el extremo venoso del capilar más la circulación linfática, el líquido se acumula en el tejido. Y la acumulación de líquido en el tejido se llama edema. Cuando usted ve edema, aumento de tamaño de un tejido determinado, piel o lo que sea, está en presencia de una alteración de la fuerza de la microcirculación y eso tiene una razón de ser, generalmente la inflamación. Pero también tiene causas, no razón de ser, y esas causas pueden ser disminución de la presión oncótica dentro del capilar, como por ejemplo en el edema nefrogénico, que disminuye la cantidad de albúmina en sangre, o pueden ser la hipertensión arterial, donde aumenta la fuerza hidrostática en el extremo arterial del capilar, porque ya les decía que al volumen de líquido se suma la presión con la que es empujado. Si aumenta la presión que es empujado, sale más líquido, pero esa presión se mantiene más alta en el extremo venoso del capilar y ese líquido no le es fácil retornar. La aparición del edema está relacionado con la microcirculación, íntimamente relacionado, y con la fuerza de Starling. Por eso la importancia de este programa va más allá del balance de agua y electrolitos. Va a llegar hasta el balance circulatorio y hacia muchas otras cosas más. Bueno, llegamos al final, ¿eh? Siempre hay un final en todo. En todo hasta en la vida, ¿eh? Lo importante es llegar bien al final. Y bueno, hemos llegado al final. Nos vemos en el próximo programa. Si les gustó, déjenme un like. Yo digo, bueno, pues entonces les gustó a las personas, está bien esto, lo entendieron, no hay problema. Gracias por su atención y gracias por el apoyo que me dan. Hasta entonces, hasta el próximo programa.